aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. Renata se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con Renata para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, Renata, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. Renata es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como Renata, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de Renata, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGame, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad.
Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho Renata, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. Renata se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con Renata para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Ecosistemas orgánicos, de transporte. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro foro del día de hoy. Mi nombre es Mónica López, gerente académica de Renata, y el día de hoy tenemos un tema que, si bien venimos hablando de este contexto desde hace 4 meses que venimos con el COVID en Colombia, es un escenario global de mucho interés para todos y que frente a iniciar este segundo semestre académico ya podemos comenzar a ver más luces en la toma de decisiones para estos nuevos escenarios académicos. Hoy tenemos 2 panelistas, como siempre, que me honra tenerlos en Renata. A ambos por su experiencia académica y por su experiencia en temas de tecnología, hoy nos pueden mostrar qué está pasando en esta toma de decisiones en este nuevo escenario académico. Y les quiero dar la bienvenida a ambos. Está nuestro rector del Instituto Tecnológico Metropolitano, el doctor Juan Guillermo Pérez. Rector, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mónica, muchas gracias a ti por la invitación. Muy buenas tardes para todos. Saludo también de manera especial a José Luis, que nos estará acompañando en este espacio. Complacido con esta invitación que nos haces y, por supuesto, con este espacio que Renata abre de manera periódica para debatir y reflexionar sobre temas de educación, que es lo que más nos interesa a todos. Así es, rector. Muchísimas gracias. Y también estamos en compañía del director José Luis Ponce. José Luis, muchísimas gracias también por haber aceptado la invitación y venir en representación de ANUYES y además en representación también de CUDI, nuestro par en México. Muchísimas gracias. Es un gran honor, de verdad. Me siento feliz. Un saludo, señor rector Juan Pérez. Y de verdad, estamos aquí a la orden en lo que podamos concertar ideas, compartir, que creo es lo más importante, y aprender. Vengo para aprender. Muchísimas gracias. Entonces, nuestro foro de hoy va a tener 2 secciones. Uno es unas presentaciones que vamos a tener de parte de los 2 panelistas. Y la segunda sección va a ser de preguntas, bien sea preguntas de nuestro contexto en esta conversación o preguntas que tengamos de nuestro foro. Entonces, quiero presentar en este momento y dar un poco más de detalle de nuestro rector.
y quisiera invitarlo a que comenzara a colocar su presentación mientras hago la presentación de su perfil. Es filósofo y magíster en desarrollo en la Universidad Pontificia Bolivariana. En su alma mater se desempeñó como docente, investigador, decano de Educación y Pedagogía, director además de la Facultad de Educación, coordinador de extensión académica y coordinador de posgrados. Ha publicado 4 libros de investigación, 2 capítulos de libros y varios artículos editoriales. También cuenta con divulgación investigativa y pedagógica para diversas revistas académicas. Se ha desempeñado como director del Centro de Innovación del Maestro MOVA de la Secretaría de Educación de Medellín, donde su gestión permitió resignificar la labor del docente, valorando las capacidades humanas y las competencias profesionales de los maestros a través de las experiencias pedagógicas que transforman las prácticas educativas. Hoy, rector del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, afiliado a Renata. Entonces, rector, quedamos con su presentación. Muchísimas gracias, Mónica. Yo en primer lugar quiero extender un saludo en nombre de la comunidad académica del ITM de Medellín, Colombia, una institución muy querida por todos nosotros, que alberga más de 23.000 estudiantes de la ciudad de Medellín, que tienen la posibilidad entonces de realizar sus estudios profesionales en nuestra institución. Una comunidad de más de 1.300 docentes, tanto de pregrado como de posgrados, y de un equipo humano y técnico que hoy está atendiendo precisamente todos estos otros escenarios y estas condiciones inéditas que aparecen para nosotros en este momento a raíz de la pandemia. Pues la presentación es más bien una excusa para que las reflexiones queden ahí, las podamos conversar con ustedes y para plasmar algunas notas en relación con lo que creo yo nos está exigiendo este nuevo escenario, particularmente en la educación superior en Colombia y en instituciones públicas como la institución ITM. Y es que yo creo que siempre nos hemos enfrentado en la educación superior a distintos retos que han exigido para nosotros hacer transformaciones sucesivas, innovar, crear en educación, y yo creo que eso es muy importante que sirva como punto de partida para esta reflexión. La educación superior en Colombia ha estado siempre sujeta a muchas demandas de formación, a necesidades sociales, a cambios en el conocimiento, por supuesto, también a las propias discusiones y misiones que tienen las instituciones de educación superior para salir adelante en medio de esta condición o de cualquier otra condición. Es así entonces como quiero recordar que en el objetivo de la Agenda de Educación 2030 de la UNESCO aparece muy claramente que uno de los deberes que tenemos hoy en la educación en el mundo es mantener la educación aún en situaciones de crisis. No importa si se trata de conflictos armados, si se trata de problemas sociales, si se trata de desastres de origen natural, de origen biológico como el que estamos viviendo, el objeto de la educación básicamente consiste en poder mantenernos en medio de la situación de crisis, ser resilientes en esta situación y poder superar esos difíciles momentos. Y eso, pues, digamos, ha derivado para nosotros, particularmente desde el ITM y para mí como rector, en algunos aprendizajes que son fundamentales derivados de toda esta pandemia. Yo quisiera simplemente mencionar algunos de ellos. El primero para mí es que la vida se impone como valor supremo. Esta es una realidad pues que no podemos olvidar nunca, que siempre hemos valorado, pero yo creo que en estas condiciones actuales, más que nunca, debemos entender el valor de la vida y cuidar ese valor por encima de cualquier cosa. Y por supuesto, estamos hablando, a usanzas del filósofo también, del hombre como medida de todas las cosas en medio de esta valoración de la vida. Lo que vale es la vida humana y la manera como nosotros podemos preservarla por encima de cualquier otra consideración, creo yo, de tipo económico, de tipo social o de tipo tecnológico. En segundo lugar, se nos impone definitivamente el cambio en la vida como una ley natural y ante eso no podemos nosotros resistirnos tampoco. Todo lo contrario, como seres humanos, pero también como instituciones tenemos que ser cada vez más flexibles y adaptarnos a esas condiciones. Mucho se nos ha recordado durante todo este tiempo la palabra de Darwin cuando dice que solo los que se saben adaptar pueden sobrevivir.
Y efectivamente, si sabemos que el cambio va a ser natural, pues entonces tendremos que ser cada vez más flexibles y adaptables a las condiciones que nos vaya poniendo la vida y a las condiciones sociales. En tercer lugar, recordar que la universidad es, ante todo, un proyecto social. Un proyecto social más que un campus físico o más que un campus virtual. Es un proyecto de preservación del conocimiento, de los valores humanos, de la cultura. Y este proyecto exige un compromiso de todos. Todos tenemos una responsabilidad para preservar el proyecto social de la educación superior, de la universidad. En ese sentido también yo creo que vale la pena que no se nos olvide qué es lo que tenemos que preservar. Hoy dependemos sin duda de la tecnología. Cada vez más dependemos de la tecnología y estas mediaciones que se están facilitando para nosotros de tal forma que nuestras relaciones sociales, pero también nuestro trabajo, nuestras formas productivas hoy tengan una dependencia muy grande de esos desarrollos tecnológicos. Sin embargo, se presenta una gran brecha tecnológica que la hemos podido evidenciar con mucha claridad en este tiempo. Lo que tenemos que hacer entonces es tratar de superar esa brecha para poder garantizar todo lo demás que estábamos diciendo, la vida, el cambio, ¿sí? La universidad misma. Y por último, pues que yo creo que hay que revisar en este momento todos los marcos de referencia de la educación superior, que sin duda se ven sacudidos por la pandemia y sin duda también por condiciones que ya veníamos viviendo desde hace un tiempo, pero que ahora se convierten en condiciones apremiantes que todos debemos trabajar con muchísimo más fuerza. Lo que vivimos hoy en educación superior es solo una anticipación de cambios reales que se van a ver en el sistema muy seguramente y cambios que tendrán que vivir las instituciones de educación superior. Por eso en ese sentido yo creo que es muy importante que pensemos no en términos de lo inmediato, de lo más urgente, que por supuesto hay que resolverlo, sino que pensemos en un futuro de mediano plazo, que es pasado mañana básicamente, en donde tenemos que provocar esos cambios reales en el sistema de educación superior. Pero la educación superior siempre ha estado en transformación, como mencionaba yo ahora. Los cambios deben hacerse rápidamente y ojalá no sean cambios reactivos ante las condiciones que estamos viviendo, sino que al contrario sean cambios cada vez más proactivos, más innovadores, pensando en lo que es fundamental en términos de educación superior. Ese cambio ya se estaba vislumbrando, decían algunos. De esa manera, por ejemplo, en Colombia, estábamos hablando de características que iban a provocar sin duda modificaciones en la estructura y el funcionamiento de la educación superior. El envejecimiento de la población, la decisión de muchas parejas de tener cada vez menos hijos o incluso no tenerlos, decisión que es completamente respetable. La falta de pertinencia de la educación superior, esto es que no podamos responder de manera asertiva con las necesidades de la formación y las necesidades del mundo productivo. Otras formas de enseñar se estaban reclamando ya desde hace algún tiempo, y esto básicamente porque hay otras formas de aprender, y nuestros estudiantes hoy en las instituciones, nosotros en el ITM recibimos estudiantes de 16 y 17 años, tienen otras maneras de concebir el mundo, de aprender de él, de absorber el conocimiento, y por eso entonces la enseñanza tiene que pensarse y repensarse de manera que pueda satisfacer esas necesidades de estos jóvenes que tenemos hoy en las instituciones. Aparecen otros modelos de educación, sin duda. Muchas plataformas virtuales se pronuncian ellas mismas como el futuro de la educación. Hay unas muy respetables, por supuesto, hay unas muy queridas, por supuesto, que hacen un trabajo formidable, pero lo que tenemos que pensar es cómo cambiar todo el sistema para provocar el desarrollo de capacidades y competencias superiores en las personas, más allá de las mediaciones tecnológicas o de los sistemas que creemos para poder aprender un conocimiento nuevo, por ejemplo, o informarnos acerca de lo que pasa en el mundo. Por supuesto, también se nos dice y se nos critica a las instituciones de educación superior que no estamos aportando al cierre de brechas sociales, que no tenemos la capacidad para atender todas las necesidades, las problemáticas que devienen constantemente en la sociedad y que mucho menos estábamos preparados para cambiar en medio de toda esta pandemia y para aceptar que nos faltaban muchas transformaciones internas para poder responder de una manera clara y contundente a las exigencias del mundo de hoy.
Un asunto que particularmente vivimos en Colombia es que nuestros modelos regulatorios de la educación todo no permiten siempre la innovación y estamos muy maniatados para ciertas cosas dentro de las instituciones y dentro del sistema mismo. Si bien muchos esperamos que haya cambios, esperamos que haya innovación, sin duda el marco regulatorio no nos lo permite con la libertad que queremos o que pretendemos. Y yo creo que ese es un asunto que también estábamos cantando desde hace rato y que necesitamos entonces revisar en este momento. En fin, yo creo que la educación superior debe en estas cuestionar algunos de esos dogmas que ha venido manejando y que se han venido criticando desde años atrás. Sus modelos pedagógicos, por supuesto, que tienen que estar adaptados hoy a condiciones, no solamente de las nuevas formas de aprendizaje, sino hoy a condiciones como el aprendizaje híbrido, remoto, virtual, que exige definitivamente que no sigamos aplicando lo mismo que hacíamos en la presencialidad, pero ahora a través de las plataformas tecnológicas, a través de las pantallas, sino que podamos adaptar nuestros modelos formativos a nuevas condiciones, a nuevas realidades y repensar un poco nuestros papeles dentro de la educación superior. Tenemos que pensar el dogma de la carga académica de estudiantes y de profesores, porque sin duda tenemos que preguntar si la presencialidad tiene que seguir siendo la misma, si las clases, por ejemplo, tienen que seguir siendo de hora y media, de 2 horas, si los profesores deben tener una carga académica pesada como la que tienen, dividida entre la docencia, la investigación, la extensión, la proyección social, la producción académica en sí misma y, por supuesto, el compartir la vida cultural y humana que trae la universidad. Estamos pensando en este momento nuestros modelos de internacionalización, eso sin duda pues es muy claro, dadas las condiciones de cierre de fronteras de ciertos países y por supuesto sabemos que vamos a tener afectaciones muy grandes en términos de la movilidad entre docentes y estudiantes, lo que no abarca de manera completa el concepto de internacionalización. De allí que haya que repensarlo y haya que proponer nuevas maneras de que nuestros estudiantes, futuros profesionales, sean ciudadanos del mundo y puedan comprender el mundo en el que viven. Los términos de la calidad que aparecen puestos nacionalmente o que aparecen en los rankings internacionales también están siendo cuestionados hoy. Y hoy seguramente muchas instituciones estaremos pensando si seguirle apostando decididamente a esos rankings o si más bien le trabajamos a otros asuntos que nos permitan garantizar el cumplimiento de nuestra misión, de nuestras funciones sustantivas, ¿sí? Con la calidad que amerita y que está proclamada precisamente en la misión institucional. Por supuesto, temas de financiación de la educación superior que hoy resultan afectados por esta incertidumbre y por esta crisis económica, que todos estamos viviendo, pero lo más importante es hacernos nuevamente la pregunta, ¿y para qué estamos educando? ¿Para qué sirve la educación superior en últimas? ¿Responde solamente a elementos del mundo del trabajo, de la productividad o tiene otras condiciones? Y yo creo que en ese sentido, el propósito de la educación superior sigue siendo vigente y sigue siendo el mismo. Nuestra tarea, y por lo menos así lo estamos asumiendo nosotros en el ITM, es educar en capacidades humanas para que se logre este triple efecto de la educación superior: formar hombres íntegros, ciudadanos cabales y profesionales competentes. Y ponemos la integridad humana como principio, como origen de todo esto, porque sin duda creemos que definitivamente formar personas significa desarrollar en ellos sus capacidades humanas para que puedan tener una vida digna y asimismo saberse relacionar con los demás. Lo expresaba Morán en uno de sus textos: lo que vivimos ahora y lo que debemos trabajar en la educación no es otra cosa diferente que centrarnos en la condición humana, comprender esta condición humana, entender que los seres humanos vivimos una aventura común. Y hoy esto es más que evidente y es un asunto que debemos entre todos comprender. Vivimos una aventura humana común y por lo mismo debemos reconocer lo que significa esa aventura humana,
al mismo tiempo poder responder humanamente a las condiciones de vida que nos generen dignidad. Cambios tendremos que implementar sin duda, ya los estamos haciendo. En Colombia, digamos que muchas de estas cosas vienen trabajándose de manera particular por algunas universidades, pero también en todo el sistema venimos repensando los necesarios cambios en la educación superior, que pasan en primer lugar por lo tecnológico hoy en día, porque para poder garantizar la continuidad y el desarrollo de la educación superior, se hace fundamental contar con la tecnología, como decía al principio, romper con esa brecha tecnológica que hoy tenemos en nuestro país que impide que muchos de nuestros estudiantes, por no tener o un equipo adecuado o una conexión a internet, no puedan continuar sus estudios profesionales y tengan que interrumpir esta trayectoria formativa. Tenemos que realizar cambios normativos necesariamente. De esa manera podremos movernos con mayor flexibilidad y garantizar la innovación que todos anhelamos dentro de la educación superior y que esperamos que dentro de las instituciones se pueda dar de una manera muy específica. Para mí, muy importante, cambios pedagógicos y didácticos. No se trata de llevar a través de las pantallas lo mismo que estábamos haciendo en la presencialidad. No podemos incluso seguir haciendo muchas de las cosas que hacíamos presencialmente ahora a través de las mediaciones tecnológicas y por eso debemos facilitar otros modelos formativos y otros modelos de enseñanza y de aprendizaje que garanticen la continuidad entonces de la universidad. Y claro está, cambios organizacionales. Ninguna universidad podrá seguir siendo la misma, tendrá que revisarse ella en su normativa, en sus adaptaciones tecnológicas, en lo que produce, incluso en su misión misma. Y en ese sentido, yo creo que nos vamos a ver entonces muy beneficiados todos si trabajamos de manera integral en todos estos aspectos y no solo en uno de ellos. Para los docentes, y me quiero concentrar un poco en los elementos pedagógicos y didácticos que mencionaba ahora, yo creo que hay desafíos muy importantes, hay unos retos impresionantes en este momento y es tiempo de pensarlos y de resolverlos ahora que está comenzando un nuevo semestre académico en las instituciones de educación superior en Colombia. Por ejemplo, es un reto la falta de motivación de nuestros estudiantes. Las encuestas nos han demostrado definitivamente que muchos estudiantes no se sienten animados a continuar su formación a través de las mediaciones tecnológicas, porque sienten que no es lo mismo, porque no se sienten retados, porque no encuentran respuesta a todas las necesidades de formación que ellos tienen. En ese sentido, le corresponde al docente también motivar a los estudiantes. Incluso hay por allí una encuesta que nos demuestra cómo muchos de los estudiantes, mientras están de manera remota conectados con sus profesores en una clase de 2 horas, tuvieron tiempo de ver una serie de televisión, se quedaron dormidos, están distraídos almorzando o haciendo cualquier otra cosa. Y entonces la pregunta del docente es, ¿cómo hago para captar ese interés? ¿Cómo hago para motivar a mi estudiante y que esté aquí con nosotros en el proceso de formación? Tenemos muchas dificultades en temas de evaluación. La evaluación siempre ha sido el coco de la educación y en educación superior, pues con toda razón y más ahora a través de estas mediaciones. Yo creo que así como cambiamos modelos pedagógicos y cambiamos modelos didácticos, también tendremos que cambiar modelos evaluativos y que la verificación de los resultados del aprendizaje, que la verificación de que un estudiante si adquiere las competencias que están prometidas en su perfil de formación, pueda hacerse de una manera efectiva y sin tantas distancias, tantas dudas y tantos problemas como solemos tener con la evaluación. Los docentes también están enfrentados hoy a las limitaciones técnicas para la enseñanza en línea, no solamente porque en algunos de ellos todavía no están desarrolladas las capacidades para poder manejar ciertas plataformas o para hacer las adaptaciones necesarias en esas plataformas y que el ejercicio de la enseñanza y del aprendizaje se lleve de la mejor manera, sino también porque en el país no contamos con todas las condiciones para que todos los estudiantes de educación superior estén conectados, todos tengan un equipo, todos tengan un plan de datos, por lo menos un celular a través del cual puedan seguir en contacto permanente con sus profesores y con sus compañeros estudiantes. Los docentes están necesitando hoy cada vez más tiempo para la presentación de los materiales de clase y para la organización de la enseñanza misma. La enseñanza remota exige entonces preparar recursos, disponer de documentos, textos que puedan compartirse con los estudiantes,
crear videos en línea, en fin, una serie de recursos que todos conocemos son muy efectivos para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero eso lo tiene que preparar ahora el mismo docente y se encuentra entonces con ese desafío de cómo lo hago. ¿Cómo lo hago si no tengo todos los elementos, las herramientas? ¿Cómo lo hago si no tengo organizado el proceso completo de aprendizaje de mis estudiantes? También necesitan tiempo los docentes, hoy desde sus casas o desde el lugar donde estén trabajando, para poder cumplir con las labores de investigación, de extensión, de producción académica, más las labores de docencia que tienen las instituciones, lo que exige entonces que tengamos que repensar esa carga académica, como lo mencionaba hace un rato. Y por supuesto las condiciones de aislamiento que nos plantean cualquier cantidad de desafíos, no solamente desde la seguridad biológica, la salud, sino también desafíos emocionales y psicológicos que tenemos que enfrentar nosotros e enfrentarlo con nuestros estudiantes. Eso implica que los docentes y la tarea pedagógica sufren una transformación en este momento. Hoy ya sabemos, la docencia, la enseñanza no es el centro del proceso, debe ser más bien el aprendizaje. Nos trasladamos entonces del docente como figura central de la educación superior hacia el estudiante como el objeto mismo de la educación superior y de los procesos de aprendizaje. En ese sentido, el docente entonces pasa también a ser un tutor, un facilitador, un mentor que sea capaz de crear buenos ambientes de aprendizaje y diseñar experiencias significativas que los estudiantes bien puedan aprovechar. Revisando entonces algunos elementos, yo creo que en la enseñanza tendríamos que pensar en asuntos que hoy son básicos, ¿sí? Pero que también han sido tradicionales en educación superior, como la formación permanente de los maestros. No podemos asumir que un docente universitario deje de formarse en elementos hoy, no solamente de tecnología, que es lo que tal vez más hemos priorizado en todas las universidades, sino sobre todo en elementos pedagógicos, didácticos, disciplinares, ¿sí? De las áreas que esos profesores están enseñando hoy en día y la creación de ambientes de aprendizaje para nuestros estudiantes. Formar integralmente también es un tema que tenemos que revisar entonces los docentes. Para nosotros, entonces, este es un tema que no depende de un curso en sentido específico o de una lección. Formar integralmente significa poder lograr ese acompañamiento a un ser humano hasta cuando pueda desarrollar todas sus capacidades, como lo mencionábamos ahora, para ser un hombre íntegro, un ciudadano cabal y un profesional competente. Crear conocimiento con los estudiantes es sin duda hoy un imperativo. El conocimiento no lo tiene, no lo posee únicamente el maestro. El conocimiento se construye con los estudiantes y estas plataformas facilitan precisamente el desarrollo de ese ejercicio colaborativo de construcción y transmisión del conocimiento, así como para el desarrollo de habilidades y competencias para la vida, que es un tema también que le corresponde hoy a todos los docentes, no importa si enseñan química, no importa si enseñan un arte en específico, una técnica de laboratorio, hoy nos corresponde como seres humanos responder por esa aventura humana que decía Morán y desarrollar esas capacidades humanas y competencias. También tenemos que revisar los logros de aprendizaje y cómo poder verificarlos. En Colombia ha sido vox populi de los maestros que en este momento casi todos los estudiantes de la educación superior pudieron lograr sus cursos, ganar sus cursos y obtener buenas calificaciones, pero que porque el asunto ha sido básicamente que quién puede verificar realmente esos logros de aprendizaje, cómo saber que el estudiante sí presentó el examen, cómo saber que el estudiante sí respondió lo que era sin consultar de pronto en una base de datos, consultarle a un amigo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay un asunto que tenemos que revisar seriamente también dentro de lo pedagógico, didáctico y evaluativo. Y por supuesto, otras formas de interacción que se están imponiendo a través de estas plataformas. Yo creo que a los docentes les corresponde el ejercicio de comprender a sus estudiantes y las dificultades que viven, de cuidarlos en medio de esta situación difícil que todos estamos viviendo. La educación, ¿sí? Es un acto de hospitalidad, es un acto de acoger al otro, de cuidarlo. Y eso es un continuum que se da desde que ingresamos al preescolar hasta cuando salimos de la universidad con el mayor de los títulos que podamos obtener. Buscar otras maneras de enseñar
implica entonces estos retos que estábamos mencionando. Hoy se dicen algunas cosas, yo creo que podríamos mencionar muchísimas, pero yo simplemente voy a elegir estas 5. Es que, en primer lugar, hay que buscar experiencias de aprendizaje que sean significativas para los estudiantes. Esto es pensar en el aprendizaje más que pensar en la misma enseñanza. Pensar en la competencia más que pensar en el contenido mismo de la asignatura. En segundo lugar, aplicar diversas modalidades de aprendizaje, porque ante estas plataformas podemos tener mayores recursos y otras formas de que el estudiante acceda al conocimiento y pueda aprender de algo. Formas muy efectivas, formas que pueden integrarse al ejercicio de la docencia y que sin duda alguna garantizarán ese desarrollo de competencias en nuestros estudiantes. Diseñar actividades que mantengan el interés, porque como decíamos, ese es uno de los grandes retos, la motivación a los estudiantes. ¿Cómo lograr entonces efectivamente eso? Hay cualquier cantidad de actividades que podemos hoy reconocer y apropiar de manera pedagógica a nuestra enseñanza y de esa manera favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Algunos sugieren tiempos más cortos de clase y efectivamente sabemos que en estas mediaciones los tiempos cortos, ¿sí?, de clase funcionan muy bien si están acompañados de buenos recursos, de buenas actividades, de buenas experiencias de aprendizaje. Y en ese sentido permitir que la dependencia del docente sea cada vez menor para poder ganar mayor autonomía en el trabajo del estudiante y en el ejercicio de aprender a aprender. Este es un tema fundamental. Yo creo que si hay alguna competencia que hoy tenemos que desarrollar en primer lugar en nuestros estudiantes, es esa, la del autoaprendizaje. Y con eso garantizaremos entonces que los propósitos de formación se cumplan, se den de una manera muchísimo más específica. Para finalizar, nuestra misión en la universidad, nuestra misión en la educación superior va más allá que la de formar profesionales. No es formar gente para el empleo, para la productividad. Insisto, la esencia de la educación es formar buenos seres humanos. Y la misión de los docentes, la misión que tenemos las universidades es propiciar esa transformación humana y social de la mejor manera posible, acompañar ese trayecto formativo y sobre todo hoy dar esperanza a una humanidad que parece que en algunos momentos perdiera esa esperanza de llegar a ser y a vivir una aventura humana juntos en el mismo mundo. Muchas gracias, Mónica. Rector, muchísimas gracias. Yo creo que si yo le hubiera pedido a un rector que hiciera un resumen de todo lo que hemos vivido en los últimos meses, en términos de análisis y conclusiones, no lo hubiera podido hacer mejor, rector. Muchísimas gracias. Creo que yo, antes de que empezáramos el foro que estábamos conversando, le contaba que hicimos un foro en abril con toda la angustia que tenía la academia en términos de gestión académica con varios rectores. Y ese escenario era un escenario de, hoy estamos en incertidumbre, pero en esa época estábamos con más incertidumbre, porque hoy ya se decantaron muchas cosas en términos de actores, ecosistemas, la forma, el contenido. Y creo que por eso, para nosotros, ya estamos cerrando esta segunda temporada de Foros de Renata cual Netflix. Cerrar con uno de estos foros era para nosotros enriquecedor porque veníamos toda nuestra comunidad académica de un proceso de análisis, preocupación y tratar de ver el futuro de cómo seguir avanzando. Una visión académica muy interesante, rector. Muchísimas gracias. Que creo que ahorita de la mano del director José Luis va a haber una conversación muy interesante con estos dos escenarios que tenemos en este momento. Entonces vamos a dar paso ahora a la presentación del director José Luis Ponce. José Luis Ponce es director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México, ANUYES, que además trabaja de la mano de CUDI, que también es nuestra par como red académica en México.
Es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana, magíster en Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y magíster en Seguridad Informática por la Universidad de Oberta de Cataluña en España. Ha sido profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Iberoamericana, y adicionalmente de la Universidad Autónoma Metropolitana. Coordina la edición anual de estudio anual de las TIC en las instituciones de educación superior, un estudio que ha sido uno de los marcos de referencia en temas de transformación digital de las CIES para Latinoamérica. Es secretario ejecutivo de la Red Colaborativa de las Universidades Mexicanas para fomentar la transformación digital, MetaRed México, y miembro fundador de la Comisión de Desarrollo Tecnológico, pena con ustedes que es que se me mueve aquí la imagen, del Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica del CONACYT. Es miembro del Consejo Consultivo de Innovación y Tecnología de la Universidad de las Américas, Puebla. Forma parte del Comité Evaluador del Premio de Innovación a la Transparencia del 2019, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de la Administración Pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública. Forma parte del Comité Evaluador del Premio de I+D de Gobierno sobre Innovación Tecnológica de Comité de Informática de la Administración Pública de los Estados y Municipios, CIAPEM, y formó parte del Comité Evaluador de la Convocatoria de Trabajos de la Conferencia Internacional TICAL, que es el evento de nuestra red internacional Red Clara, y del tercer encuentro latinoamericano de iCiencia, el genoma estudiantil. Y esto parecía que era como un adelanto, ¿no? Sin saber que nos venía en el 2020, la metamorfosis digital universitaria. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, director, y vemos su presentación. Muchísimas gracias. Un honor, de verdad, y definitivamente el rector Juan Guillermo Pérez ha hecho una excelente síntesis en donde compactó lo que ha sucedido en estos meses. Realmente un proceso muy complicado para todos y evidentemente con muchas lecciones aprendidas. Como tal, desde nuestra perspectiva, ANUYES, tenemos 70 años de existencia y nos abocamos desde mi perspectiva en la parte tecnológica, pero obviamente en distintos ámbitos, ¿no? Y uno de ellos es la parte de tecnología educativa. Y como tal, pues evidentemente pues tuvimos que hacer reacción, como sucedió con todos, reaccionar ante este contexto. El contexto actual y las tendencias pues al Internet como un elemento básico, definitivamente. Sin Internet, todo lo que se hace a distancia en estos momentos no funcionaría. Evidentemente, todavía no hay Internet para todos, todavía hay muchas diferencias y es parte del contexto que estamos viviendo. Una industria orientada a los dispositivos digitales. Se habla mucho de digitalización, incluso de transformación digital, todo lo que esta evolución entre la educación y el mercado tecnológico pues ha generado. Obviamente todas las modalidades, las herramientas que se usan ya ahora para evaluar remotamente y toda esta retroalimentación que se está dando pues a partir de la contingencia. Así, muy a resumen, realmente yo resumí mucho todo. Tres grandes elementos. Movilidad, muchos dispositivos móviles, conectividad, mucha rapidez. Los chicos están metidos en esto y evidentemente la educación está en ese proceso de transformación digital. Como bien sabemos, esta circunstancia sanitaria pues es un detonador que viene a acelerar y que pone en evidencia las circunstancias en las que nos encontramos como universidades y más como universidades latinoamericanas. Apertura, los contenidos digitales, la nube, el acceso rápido, los datos masivos abiertos, la transparencia, el valor de la información y la personalización.
Obviamente la tendencia es a la personalización en donde existan adaptaciones a ambientes específicos. Evidentemente falta mucho para eso. Es más un escenario hacia donde debemos ir y un tanto aspiracional. Estamos hablando de estos nuevos escenarios. Retos, los que podemos atender ahorita, el corto plazo. Obviamente existen ya muchos ambientes híbridos y hay que incorporarlos. Evidentemente es un proceso lento, sinuoso, que requiere todo tipo de recursos, obviamente económicos, pero también el más importante, que es el factor humano. Hablamos de los directivos, hablamos de los académicos, hablamos de todos. Los propios estudiantes deben incorporarse, obviamente orientado a las competencias digitales. ¿Qué tenemos después? Mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los retos? Obviamente ese aprendizaje personalizado del cual les estaba haciendo mención. La mejora de las competencias evidentemente va a orientar a una enseñanza del pensamiento crítico. Evidentemente no son solo competencias digitales, también podemos hablar de esas habilidades suaves de liderazgo, de trabajo en equipo, etcétera. Y obviamente pensamiento crítico, razón de ser de una universidad desde su surgimiento. Obviamente, y en el largo plazo, esta consolidación de la importancia de la educación superior y de la educación en general, y obviamente los modelos de educación orientados a las competencias. Diego, es una tendencia. ¿Cuáles serían nuestros alcances, esas aspiraciones, esos logros? Obviamente un incremento en ese aprendizaje híbrido, un rediseño de esos espacios de aprendizaje que pueden ser virtuales, pero también pueden ser presenciales y seguramente con dinámicas muy distintas. Por supuesto, a mediano y largo plazo también tenemos alcances o aspiraciones orientadas a esa expansión de los recursos educativos, a medir cómo se está generando el aprendizaje, cuál es el impacto real del aprendizaje, si estamos evaluando bien, por ejemplo, entre tantos otros. Y a largo plazo, la cultura de innovación, eso es importante, esta gestión del cambio. En este momento estamos en un proceso de gestión de cambio muy complicado. ¿Por qué? Nos agarró por sorpresa, no tenemos recursos, seguramente estamos en esto. La colaboración interinstitucional es esencial. En estos momentos, ante estas circunstancias, nos damos cuenta que solos no vamos a poder resolver los problemas, que tenemos que generar alianzas con otras instituciones educativas de otros países, aprender, tener lecciones aprendidas, compartir esas experiencias, generar mejores prácticas, compartirlas y seguir construyendo estas redes de colaboración. Están las instancias gubernamentales, están también la industria como tal, son esenciales. Y evidentemente un replanteamiento también de los centros educativos, cómo van a ser, entre otros aspectos. Obviamente hay más aspectos a tratar, los cuales pues van a estar muy orientados evidentemente a generar nuevas formas. Aquí comparo rápidamente la formación tradicional y la formación nueva. Obviamente la primera está muy orientada a generar transferencia de información, no necesariamente conocimiento. Digo, es una tendencia actual. Se divide en disciplinas, existe cierta disociación. Obviamente esto genera fragmentación, no hay un contexto muy orientado sobre todo al aprendizaje. La prioridad es la cantidad más que la calidad. Sí hablamos ahorita mucho de cobertura, pero también tenemos que hablar de cobertura con calidad y obviamente orientado a espacio-tiempo. ¿A qué aspiramos esta nueva formación? Obviamente que sea masiva, abierta, en línea, ubicua, móvil, que sea personalizada, que esté orientada a los contextos. Hay distintos contextos de aprendizaje, distintas necesidades a nivel personal, a nivel región o comunidad, que sea continua, híbrida, obviamente orientada a la parte social y colaborativa. Eso es bien importante. Creo que ahora entre esta contingencia sanitaria, a nivel de países, nos está faltando mucho eso. Sobre todo en cómo resolverlo sanitariamente. Creo que ahí deberíamos tener más estándares. Y obviamente hay mucha información a través de repositorios abiertos. Creo que eso es fundamental. Aspiraciones. Obviamente, pues quisiéramos tener aulas abiertas y flexibles. Ese es el reto, orientado a plataformas. La interacción y sociabilización. Ya se da, y es un buen ejemplo de las redes sociales. ¿Cómo se da esa interacción y sociabilización? Esencial utilizar el ejemplo, la parte buena de las lecciones que nos dan las redes sociales para implementarlo en estos nuevos modelos educativos. Pongo presencialidad entre comillas. ¿Cómo generamos presenciabilidad
a distancia. Ese es un reto y definitivamente, como bien lo comentaba el rector Juan Pérez, cómo motivamos a los propios estudiantes, a los profesores que son los motivadores de ellos, para que se genere o se dé a entender esa presencialidad y que se sientan realmente acompañados. Innovación en retroalimentación y evaluación, eso es clave, ahorita es fundamental, es un hecho. Las universidades ya en México y en el mundo ya están haciendo sus exámenes de admisión en línea. Ya no es el examen presencial para entrar a una universidad. El reforzamiento, obviamente, del desarrollo de competencias. ¿Qué otras aspiraciones o hacia dónde vamos tenemos? Estas competencias orientadas a aprender a comunicarse, a colaborar, la vida pública y aprender a aprender, o ese autoaprendizaje, que obviamente implica competencias digitales y también de otro tipo, no necesariamente digitales. Obviamente hablo de la tecnológica, las capacidades o habilidades para comunicarse, la parte informacional en donde exista un sentido crítico ante tanta, yo diría que datos más que información, y obviamente ese aprendizaje orientado a generar conocimiento, y como bien lo comentaban hace rato, orientado a generar conocimiento conjunto, y hablo de esa participación del docente con el estudiante, y realmente creo que sería una gran experiencia. Bueno, yo lo he vivido algún tiempo como académico y es algo bonito, muy, muy satisfactorio. Aspiraciones, debe haber una infraestructura académica. Y cuando digo infraestructura académica, no solo hablo de los profesores, también hablo de sus procesos, hablo de su normativa, de sus procedimientos, hablo de la infraestructura tecnológica que debe ir a la par con esta continuidad, perdón, comunidad o infraestructura, digo, académica. Obviamente, la continuidad académica habla de que es ya. Antes estudiábamos, a lo mejor, y ya terminábamos una carrera y muchos profesionistas ya no se volvían a actualizar. No es el caso de los profesores tanto, pero sí es un hecho que es una continuidad académica continua, que es ya muy acelerada porque ya viene detonada por las tecnologías. Entonces, al entrar al tren de las tecnologías, la parte académica también entra a esa aceleración, evidentemente. Y aclaro, no necesariamente la parte académica es tecnología, por supuesto. La tecnología acompaña, la tecnología es una herramienta. También se habla de una transformación digital orientada a desafíos globales. ¿Y qué hablo? Que debe haber una responsabilidad social de los profesores y obviamente generar esa inquietud en los estudiantes, en entender problemas globales como el clima, el cambio del clima, como el terrorismo, como las migraciones, y como ejemplo, las pandemias o las epidemias. Esos son desafíos globales. Y ahora lo están experimentando, lo estamos experimentando todos. Bueno, si tuviéramos una transformación digital orientada a la resolución de ese tipo de desafíos conjuntamente, como lo comenté anteriormente, sería fantástico. Habilidades profesionales que aprendemos tradicionalmente en la universidad, pero también habilidades de pensamiento crítico, como ya lo había mencionado. Y obviamente algo que es indispensable, trabajo en equipo y comunicación para la generación de soluciones. Aquí habla mucho de las habilidades blandas, que en muchas ocasiones no son tan consideradas, no se diga a veces en ciertos ámbitos ingenieriles tradicionales. Están cambiando mucho. ¿Hacia dónde vamos también? La parte de códigos, inclusividad, generar tolerancia, mentalidad abierta. Eso es importante para una universidad que está buscando un nuevo escenario. Objetividad de pensamiento crítico, ya es la tercera vez, es bien importante, pensamiento crítico, obviamente orientado al aprendizaje y a la investigación. La ética, generar valores, comportamientos, honestidad, tolerancia, respeto, cultura institucional, es bien importante la ética, que no se pierda en estos nuevos escenarios. La pertinencia a la investigación, a estos desafíos globales que ya les había comentado, o mundiales, como dice aquí, y obviamente a la resolución de problemas reales. Y la colaboración global, que es la parte esencial para que podamos generar avances a nivel social y es parte de una gran responsabilidad social de las universidades y de estos nuevos escenarios que, insisto, si se dan cuenta, no es solo tecnología. Tiene que ver mucho, pero no es solo tecnología, es solo una parte de... El liderazgo en la educación, eso es importante, y la profesionalización de los docentes en aspectos técnicos, pero también en la capacitación, nuevos modelos, tanto organizativos, educativos, tecnológicos, y obviamente ese nuevo rol del docente, o entender que el docente evoluciona con la universidad, es parte esencial de la misma universidad, es un pilar como mediador,
pedagógico en donde su perfil debe ser más valorado y obviamente contextos educativos emergentes como el que actualmente se está dando ante esta circunstancia. La tecnología educativa, el liderazgo también es importante en la tecnología, tanto con mayores recursos educativos, que sean alcanzables, que sean adquiribles, que sean asequibles. Lo comentaron hace un momento, experiencias de aprendizaje, eso es esencial. Redes colaborativas académicas, institucionales, interinstitucionales e incluso internacionales, sería fantástico. Financiamiento es un tema difícil para los espacios educativos digitales, ya sean virtuales o en su defecto, híbridos. Y la consolidación del aprendizaje en línea, como los MOOC y todos estos sistemas que actualmente están funcionando y que estén orientados sobre todo a esto que hay que motivar más. También liderazgo, y es un énfasis especial que quiero hacer, inteligencia artificial, tiene que ver mucho con estos cambios. No queremos que nos agarre por sorpresas. La inteligencia artificial es un tema esencial que lo vemos como de lado, a veces lo vemos como una amenaza y tenemos que verlo como un aliado. El caso de la realidad virtual, con nuevos entornos de aprendizaje, robótica, que obviamente nos va a ayudar a generar distintas formas de pensamiento y a resolver de una manera potencial los problemas. La tutorización inteligente, híjoles, todo lo que se puede hacer a través de los sistemas expertos, los chatbots y todo esto que se está haciendo ya adecuado a esta parte de como un auxiliar del profesor y de los estudiantes sería fantástico. Ya lo es. El aprendizaje online, como lo hemos comentado, las plataformas virtuales, las herramientas de videoconferencia, todas las herramientas digitales de interacción, las herramientas de evaluación son esenciales. Y la analítica del aprendizaje. Aquí la inteligencia artificial también tiene mucho que ver en cómo se está adaptando y cómo se aprovecha esta capacidad cognitiva de una manera al entendimiento de las personas. Se decía que, por ejemplo, si estudiaban nuestro DNA, podían entender nuestras necesidades y en un futuro la educación podría personalizarse. Creo que con la inteligencia artificial y la analítica de aprendizaje se puede hacer eso y tal vez más. Es muy, muy interesante cómo se puede aprender. Y evidentemente, tema crucial, el liderazgo en los directivos universitarios. Lo hemos visto, al menos en México, como nosotros somos 197 instituciones de educación superior, como ANUYES, públicas, privadas, hay centros de investigación, etcétera, y vimos el liderazgo de los rectores, cómo se dio, y cómo aquellas instituciones que levantaron la mano y salieron adelante son los que ahorita llevan una continuidad normal, ya han arrancado y han cerrado semestres, trimestres, cuatrimestres. Es esencial. Evidentemente, planes de estudio a la medida, ad hoc, personalizados, como se llame, son esenciales. La capacitación de los académicos es clave. Los académicos son la esencia, la fuerza mayor de una universidad. Entonces, centrarse en ellos como la parte esencial del factor humano es fundamental. Obviamente, la visión estratégica, como ahorita bien lo comentó el rector Juan Pérez, ¿no? Esa visión y perspectiva, ¿no? Que también lo hablo en la parte de gobernanza, cómo a largo plazo hay que estar pensando también y pensar en el futuro de la universidad, en el futuro de los estudiantes, en el futuro de una nación y en el futuro finalmente de las personas. La cobertura con equidad y calidad, ese es uno de los ejes fundamentales. Y es una aspiración también en la parte de los directivos. La mejora continua de la calidad es un tema que a nivel directivos, hablo de rectores, hablo de secretarios académicos, hablo de directores de facultades. Estos directivos deben tener siempre en su agenda y tener esta perspectiva. Obviamente, la responsabilidad social, que es una de las razones más fuertes de una universidad, que como bien se ha comentado, ¿qué estamos preparando? Gente que va a trabajar en las empresas o estamos preparando a los chicos para la vida, que incluye eso y mucho más, que los hace personas, que los hace reflexivos. Y finalmente, la certeza jurídica y presupuestal. Debe haber presupuesto y debe haber maneras de lograrlo. Y de una u otra manera tenemos que alcanzarlo. La certeza jurídica, híjoles, las circunstancias que se están dando, por ejemplo, con este teletrabajo que hacen los profesores, sus condiciones laborales,
y no me quiero imaginar los sindicatos en las universidades. Entonces, es un tema fundamental y yo le llamo los ejes, lo que es la mejor gobernanza, la cobertura con equidad y calidad, la mejora continua de la calidad, la responsabilidad social y la certeza jurídica y presupuestal. Bueno, es parte de lo que quería comentarles y pues estamos atentos para lo que viene. Muchas gracias. Director y rector, creo que estas dos presentaciones que ustedes nos han colocado nos dan como para 4 foros más. Pero hay varios escenarios que me parece súper claves analizar acá, de la mano de ustedes dos. Y es, veníamos hablando muy fuerte de transformación digital por la era digital, incluso se había tomado en algunos escenarios como moda, con miedo de que quien no se transforme desaparece, con angustia de que van a desaparecer puestos. Pero hay hoy un escenario que ha generado un proceso de transformación mediado en algunos espacios con tecnologías, pero ha sido un escenario de transformación social muy fuerte, muy fuerte. Las 3 anteriores revoluciones industriales traían esto de por medio. O sea, estaban dando respuesta por medio de nuevas tecnologías a escenarios productivos, a escenarios de mayor rapidez productiva. La primera era productividad, el segundo mayor rapidez productiva. Y el tercero fue una globalización de información con nuevas herramientas donde empieza este escenario, estas tecnologías con Internet. Pero este escenario lo que hizo fue reflejar nuestro rechazo en ciertos escenarios a que nos cambiaran. Venimos muy cómodos. Muchos se centraron en comprar tecnologías y eso, como digo yo, teníamos Volvos, Ferraris de tecnología en nuestros parqueaderos, parqueados y medio los prendíamos, pero la gente no las adoptaba y ahora se nos volteó. Nuestros docentes tuvieron que forzarse a utilizar tecnologías, con todo lo que eso trajo. Nuestros estudiantes también, porque a pesar de que venimos diciendo que tenemos unos estudiantes digitales de por sí, no es así, no todo les gusta. Una cosa es la tecnología de redes sociales y otra cosa es la tecnología para un contexto productivo académico. Son 2 cosas muy diferentes y nuestros adolescentes son matados con temas de tecnología para redes, pero no vivían la tecnología acá. Entonces, si yo sumo estas 2 conversaciones, estamos en un escenario donde la tecnología facilita este escenario con toda la desigualdad que podemos tener de acceso a conectividad, de acceso a tablet, a computadores, a celulares. Pero también de la otra mano implica que en ese desarrollo de competencias digitales cambiemos la manera en que estamos viendo la educación. Y creo que la tecnología ha estado ahí siempre, actualizándose, mejorándose, pero ese contenido, el rellenito, es el que estamos encontrando ahora que era la real transformación. ¿Qué opinan de esto? De ese foco, de ese contenido. Rector, director. Bueno, si quieren, comienzo yo para dejar descansar un poco a José Luis, pues después de su maravillosa exposición. Yo creo que definitivamente sí, y como él lo proponía al comienzo, se trata de una metamorfosis digital que estábamos intentando vivir, no solamente en el campo de la educación, sino pues en la vida cotidiana de las personas. Estamos enfrentados definitivamente a una situación en donde lo tecnológico se convierte en un elemento fundamental para no solamente desarrollar las labores productivas, sino también para relacionarnos, para la vida cotidiana en general está atravesada por herramientas y todo lo demás, y en ese sentido es cada vez más claro, más evidente que la 4ª revolución industrial de la que hablamos, por ejemplo, en Colombia, que tiene un centro maravilloso en Medellín, pues es una realidad, y las instituciones veníamos enfrentándonos precisamente a ello.
Voy a mencionar un caso específico con el ITM y es que nosotros veníamos desde hace algunos años trabajando en nuestro campus virtual, no solamente en procesos de formación de docentes, en procesos también pues de organización de currículos para la virtualidad y también de programas, por supuesto, y también adaptándonos a nuevas plataformas y a tecnologías que íbamos incorporando sucesivamente para en un momento determinado tener una oferta muy robusta que pudiera ampliar la cobertura de nuestra institución. Pero eso no fue suficiente, por supuesto, como nos pasó a la gran mayoría de las instituciones, y tú lo refieres, Monty. No fue suficiente y tuvimos que hacer un proceso acelerado también, primero de formación docente, por supuesto, en segundo lugar de adaptación de algunas de esas plataformas, unas con las que ya veníamos trabajando, incorporar otras. Ustedes se pueden imaginar lo que significa atender una población de más de 23.000 estudiantes a través de distintas tecnologías y con profesores que tenían, por supuesto, sus preferencias por una plataforma tecnológica o la otra. Entonces, esto podría volverse en un momento determinado una torre de Babel de plataformas tecnológicas y el estudiante migra de una a otra sin tener la competencia suficiente para manejarlas todas y sin tener un proceso pues de inducción que fuera el más adecuado en caso pues de la educación superior. Lo digo así porque de todas maneras nosotros hicimos adaptaciones muy rápidas con tal de darle continuidad al proceso y poder garantizar el desarrollo curricular de este semestre. Luego, la reflexión yo creo que trascendió a otros asuntos y nos dimos cuenta, y así está propuesto en nuestra institución, por el carácter tecnológico que tiene, que era necesario incorporar cada vez más herramientas de productividad para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. De esa manera hemos venido ofreciendo constantemente para los docentes procesos de formación, de adaptación, procesos de incorporación curricular también y pedagógica, en fin, elementos que hoy, mediados por tecnologías, pueden facilitar no solamente llegar a nuestros estudiantes y, diría yo, a muchos más estudiantes, sino también facilitar los procesos de aprendizaje. Digamos que nosotros ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar el próximo semestre académico, por supuesto, pero tenemos que seguir trabajando muchísimo más como sistema interno, como comunidad, como cuerpo. Es un llamado al que yo siempre he invitado a los docentes. Todo esto de adaptaciones a nuevas tecnologías, pero también a procesos pedagógicos innovadores, implican un trabajo en equipo, para que entre todos, ¿sí?, le demos cuerpo, lleguemos a los consensos a los que haya que llegar y poder garantizar entonces para los estudiantes un proceso de aprendizaje y de desarrollo de competencias que sea mucho más efectivo. Nosotros sí estamos de acuerdo con esa postura, creemos que las herramientas de productividad y todo lo que nos ha traído la cuarta revolución industrial no solamente ponen lo tecnológico al servicio de lo humano, sino que hoy definitivamente nos permiten garantizar uno de los sueños que la humanidad siempre ha tenido en torno a una educación que sea universal, con mayor cobertura y que garantice para los seres humanos la formación entonces que están demandando de estas instituciones. Gracias, rector. Muy bien, mira, yo complementando y de manera tal vez breve, definitivamente la tecnología es fundamental en estos casos, lo sabemos. No podríamos dar respuesta a esta contingencia si no hubiera internet, ¿sí? Nada más. Y además ese es el gran reto, porque las mismas desigualdades en los distintos países, por circunstancias, hacen que no todos tengan internet. Y ese es uno de los grandes retos. Definitivamente la tecnología es clave. Hablamos de plataformas, de videoconferencias, de evaluación proctoring, hablamos de ciberseguridad, un tema fundamental. Y ahora los profesores y los estudiantes trabajando desde casa sin las mínimas preparaciones para estar al pendiente. Evidentemente es un mundo muy complicado, pero es un reto que también ya sabíamos que estaba allí y ahora queda también en evidencia. Nosotros en ANUYES hicimos seminarios
hicimos webinars, de hecho, orientados a cómo prepararse ante estas contingencias. Y tuvimos distintas presentaciones, desde las experiencias en universidades como Baja California, Morelos, algunas orientadas ante no pandemia, ante la influenza, que fue una epidemia del año, de años pasados, o el terremoto del 2017, en donde se tuvieron que cerrar las universidades, se generaron planes de contingencia y a partir de ellos empezamos a generar modelos para que otras universidades que no tenían planes, en una gran mayoría, sí lo pudieran hacer. Sí, evidentemente hubo universidades grandes, una de ellas, el TEC de Monterrey como tal, ya tenían el modelo, simplemente lo aplicaron y no fue fácil, tampoco fue fácil para ellos. Y obviamente algunas universidades no tenían nada, absolutamente nada. Universidades en medio de la sierra, por ejemplo, con difíciles condiciones. Bueno, se hicieron 15 seminarios en donde universidades compartían sus planes de contingencia, sus lecciones aprendidas. Se hizo vinculación con la industria, que también expuso Google, Cisco, Amazon Web Services, etcétera, y nos propusieron y llegamos a acuerdos de apoyo, que nos decían, pues te damos 3 meses, 2 meses gratis. No, yo necesito 1 año. Y nos daban 1 año. Es parte de la negociación de Anúñez y de todo esto, pero parte de ello implicó para nosotros entender cómo se estaban moviendo las universidades en un país tan diverso, tan distinto. Simplemente la Ciudad de México está representada, creo que por todos los estados, y hay tanta diversidad y también tantas diferencias sociales. Imaginen las diferencias sociales que ahora también se vieron descubiertas ante esta contingencia, al grado de que evidentemente mucha gente tiene que trabajar porque no tiene dinero y tiene que salir a trabajar. Y evidentemente muchos estudiantes no pueden estudiar. Hace poco me hacían una entrevista a colegas de España y hablábamos, es un caso, la generación COVID-19 y el cuestionamiento es, ¿va a ser una generación perdida? ¿Cuántos estudiantes van a desertar? ¿Qué podemos hacer para rescatarlos? Así sea, vuelvan en 1 o 2 años. Pero ¿qué podemos hacer para rescatarlos? La tecnología es clave. Es clave y tenemos que orientarla hacia los estudiantes, a los modelos educativos, los procesos educativos, que es ahí donde entran los académicos, y evidentemente el liderazgo de los titulares, que es fundamental para esto. La tecnología, no quisiera redundar mucho, es esencial definitivamente. Gracias. Sí, y en este punto, yo creo que hemos estado en 2 escenarios muy complejos y uno es el acceso de la población académica a herramientas tecnológicas para poder seguir su proceso de formación. Pero segundo, generar la confianza en la metodología de formación, porque pensábamos que la educación virtual era para cierta población, con ciertas necesidades y con ciertas características y competencias personales de autogestión. Pero algo que yo le valoro mucho a este nuevo escenario es que nos está enseñando, nos está exigiendo que desarrollemos autogestión, autoformación, autodisciplina, o sea, organicémonos incluso para trabajar, pero organicémonos para estudiar, organicémonos para trabajar, y es parte de la resistencia. Y aquí cuento yo una analogía mía y es, mi hijo sale a la universidad y mi hijo me dice, esperemos a que pueda ir a la universidad para poder entrar a estudiar. Entonces, sale de bachillerato a universidad. Le digo, no, arrancas. Pero si es online, no importa. Pero es que sería más chévere ir presencial, pues claro, pero no importa. Y creo que en unos escenarios es un mensaje para los padres, en otro escenario es un mensaje para los chicos de confiar, porque estamos en un proceso de transformación para todos, para la parte administrativa, la parte pedagógica, el estudiante, hasta los papás, confiar. ¿Qué mensaje le podemos mandar a los estudiantes? No se vayan, o sea, la vida sigue. Y los que trabajamos, sí, podemos seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando, pero el estudio tampoco para.
y si están con los medios, la forma, las tecnologías, ¿qué mensaje enviarles para que no paren? Bueno, yo creo que en ese sentido las necesidades de los estudiantes son muy diversas. Nosotros lo hemos podido vivir claramente y desde el comienzo, de la formación, pues quiero decir, cuando estuvimos metidos en toda esta situación crítica al inicio, pues tuvimos grandes temores con nuestros estudiantes y ellos no se adaptaban fácilmente a las condiciones nuevas de trabajo porque exige muchísimo más. Por eso es fundamental desarrollar en ellos la capacidad de autoaprendizaje. Nos dimos cuenta que las necesidades no eran solamente de poder continuar con su semestre académico de una manera normal. O sea, no son solamente necesidades de aprendizaje en ese sentido. Influyeron muchas necesidades de tipo económico, como lo mencionó José Luis. Ahora, gente que definitivamente tenía que trabajar, salir a la calle a trabajar, porque si no, entonces no se podía sostener, y en ese sentido entonces nos anunciaban ya que podían desertar de la universidad si no garantizaban ciertas condiciones. Tuvimos que entregar paquetes alimentarios, tuvimos que acompañarlos económicamente con algún subsidio que recogíamos entre toda la comunidad universitaria solidariamente para entregarles a ellos. Nos dimos cuenta enseguida que el problema también tenía que ver con la conectividad. Entonces, tomamos equipos de la institución y se los prestamos. Compramos planes de datos y se los entregamos a todos los que manifestaban esa necesidad, con tal de poder mantenerlos ahí, garantizar esa continuidad y, por supuesto, la permanencia, que es el asunto que más nos interesa a todas las universidades. Después el acompañamiento también fue de tipo psicológico y emocional, porque por supuesto muchos afectados por el encierro, entonces manifestaban algún tipo de crisis, de síntoma, y la institución entró a apoyarlos en ese sentido. Bueno, lo último que hemos tenido que afrontar, para no hacerme más largo, es que muchos decían, a raíz de estos meses que hemos estado en aislamiento preventivo, no hemos podido trabajar, entonces no vamos a tener dinero, así sea poco, para pagar la matrícula del próximo semestre. La buena noticia es que la Alcaldía de Medellín entonces garantizó, por lo menos para las 3 universidades que pertenecen al municipio de Medellín, matrícula cero. Ningún estudiante va a tener que pagar. Muy bien, estamos en ese escenario entonces de la continuidad, diciéndole hoy a todos los estudiantes, estudiar vale la pena. Esto va para largo y las condiciones, ¿sí?, no porque la institución lo quiera, van a continuar así durante muchísimo tiempo y vamos a tener que estar unos días en aislamiento, otros días podremos salir a la calle, unos cursos serán completamente virtuales, otros exigirán alternancia, esto es, que el estudiante haga una mínima presencialidad en la institución, pero aún así, el esfuerzo no es solamente de la institución o del estudiante solos, sino que el esfuerzo es de todos. Como tú lo dices, Mónica, somos todos, las familias, los que tenemos que acompañar a los estudiantes, los docentes que tienen que hacer un esfuerzo también para garantizar la permanencia y el aprendizaje, ¿sí? Los directivos institucionales que tienen que garantizar condiciones para la sostenibilidad de un modelo como este, que no es fácil, entre otras cosas. Los encargados de bienestar y que vigilan entonces los aspectos físicos, psicológicos, emocionales de los estudiantes, socioeconómicos incluso, también están rodeándolos a ellos. Esto es, vamos a enfrentarnos a una condición que puede ser muy similar a la que estamos viviendo en este momento, pero ahora todos estamos mejor preparados para afrontar esas condiciones. La institución está lista y los programas académicos con sus docentes han hecho un trabajo muy importante, muy concienzudo para prepararse de la mejor manera y tener procesos y resultados muy distintos a los que tuvimos en este primer semestre. Nuestra invitación para todos es esa. Vale la pena estudiar. La universidad sigue ahí. No es el campus físico solamente, es el proyecto educativo,
es la comunidad que te rodea, son las acciones que acometemos en el día a día. Y por eso entonces estamos invitándolos a todos a que regresen a la institución y continúen sus programas de formación. Esa es un poco nuestra historia en este sentido. Muchas gracias, rector. Bueno, en mi experiencia y obviamente orientado a los estudiantes, podría hablar de cómo ponerme en el lugar de ellos, de entenderlos, de ser empático y de entender que tienen que llevar a lo mejor dinero a casa porque a lo mejor hay enfermos, porque a lo mejor perdieron familiares, porque además no tienen las condiciones para continuar estudiando. Y además fue un caso personal. Yo podría sentirlo y obviamente de todo corazón sí se los diría. No sé si sea más una cuestión emotiva, la mía, que algo objetivo, pero definitivamente el invitarlos, el capturarlos, motivarlos es fundamental para la universidad, sobre todo cuando hay una deserción. Debe haber planes de recuperación de esos estudiantes y evidentemente los estudiantes deben sentirse acompañados. Le digo, yo por circunstancias personales me tuve que salir de la universidad 2 años, pero tuve siempre ese gusanito de volver y de querer hacer lo que era un sueño. Cómo hacer que los chicos vean que sus sueños para formarse en la vida, en una gran medida, los van a encontrar en la formación universitaria. Evidentemente, podrán encontrar otras alternativas que también los van a formar y que no necesariamente es la universidad. Estamos hablando de estas nuevas universidades corporativas, estamos hablando de los procesos de generación de competencias, de certificaciones, orientados también a las competencias y que es parte de un reto para las propias universidades. Pero orientando y volviendo al tema de los estudiantes, tenemos que recuperarlos. Yo les diría, es parte crucial de la trayectoria de su vida, de la historia del libro de su vida, el volver y definitivamente que ellos se tienen que acercar y también negociar con las propias autoridades universitarias. Yo así lo hice. En primera instancia, darme de baja temporal y ver qué probabilidades había de volver, que no me fueran a dar de baja. Entonces, a los estudiantes les diría, tienen que seguir y si no pueden ahorita, se entiende perfectamente. Y además buscar alternativas, grupos de autoestudio, ser oyentes. Digo, es algo que a mí me funcionó. Al menos un año mientras trabajaba y llegaba con no era estudiante oficial, me había dado de baja temporal y me metía a los salones y sabía que tenía que volver. Bueno, si yo quisiera de una manera transferir mi experiencia, esa sería, no se detengan y tenemos que hacer algo para recuperarlos, porque realmente todavía no sabemos cómo. Eso lo platicaba con colegas de España y de otros países por Metarred. Y definitivamente pensamos que no sabemos qué va a pasar con esas generaciones. En el caso de México es muy complicado, como también lo es en toda Latinoamérica, pero ustedes saben el auge que tiene ahorita la violencia, el auge que tiene el crimen organizado y que a muchos de esos chicos, pues tal vez opten por un dinero fácil. Es difícil socialmente. Definitivamente las universidades tenemos mucho que hacer. Tenemos que capturarlos, los tenemos que consentir en el sentido de decirles, chicos, los estamos esperando, como bien dijo ahorita el rector Juan Pérez, los estamos esperando, incentivarlos, pero para eso hay que planificarlo. Hay que hacer planes de captación de estos chicos, porque estoy seguro que muchos de ellos podrían ser grandes talentos y se van a perder, se van a desperdiciar, o los van a aprovechar el crimen organizado, que eso es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Entonces, trabajemos sobre ello. Es un tanto complementario, realmente ya lo han comentado. Deben recuperarse, debe haber planes y obviamente abrir las puertas. Alternativas. No sé, la antigua educación a distancia se hacía por correspondencia postal. ¿Qué le podemos ofrecer como alternativas a estos chicos para que trabajen todo el día tal vez y estudien medio tiempo? La mitad de las materias, de la matrícula, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para conseguirles becas? Y que en un futuro se incorporen con becas y tal vez su trabajo ya no sea de tiempo completo, sea de medio tiempo. Y que seguramente no van a tener los mismos recursos, pero saben que van a tener un mejor futuro.
pensemos en cómo podemos incorporar a estos chicos a empresas, en donde las empresas los bequen. Hablo de chavos sobre todo que tienen talento pero no tienen recursos y los puedan capturar. Y no necesariamente empresas. Digo, pueden ser filósofos, pueden ser maestros y no necesariamente gente que se va a incorporar a la industria. Es lo que yo podría comentar muy brevemente y de manera complementaria. Muchas gracias. Sí, sí, definitivamente en Latinoamérica estamos en un escenario social que hace mucho más complejo todo este proceso de continuidad académica. Pero hay un actor clave, y lo han mencionado los dos. Aquí también en Renata tuvimos alrededor de 13 foros tocando temas de la nueva pedagogía, la nueva didáctica, la segmentación de estudiantes, la lúdica, el uso de herramientas en escenarios académicos, porque ese actor es el docente. Y es de los actores que más retos tiene, porque así como hablábamos que está el contexto de tecnología y está la población esperando ser formada, ese contenido lo genera es el docente. Yo últimamente digo que los foros cuando se nos ponen muy buenos se le pasa uno el tiempo y ya va a ser 1:30 y me da pena con los panelistas y los asistentes. Y quisiera terminar con esta pregunta. ¿Qué mensaje le damos a los docentes? Porque está exigiendo un proceso de cambio en la forma en que educan, en que construyen conocimiento, en que pueden llevar a los estudiantes a un nuevo escenario académico que los retenga, que los motive y que los lleve a los estudiantes a continuar. Y eso solo lo puede transmitir el docente. Y es con su energía, con su forma, con la que puede conseguirlo. Pero implica un proceso de transformación. En unos más fácil, hay unos, yo normalmente encontraba que el 20% de un grupo de estudiantes le gustaba cacharrear con tecnologías, había otras que las adoptaban, pero en este escenario nuevo, ese grupo de docentes que no me gusta y es que no soy bueno para esto, más los que lo adoptan normalmente junto con los que sí eran los que sí trabajaban mucho de la mano de tecnología, han tenido que cambiar la forma de educar, la forma de generar conocimiento en los estudiantes. No de memorizar, no de dar texto para después se lo evalúe y saque el 5, sino de cómo construir conocimiento. ¿Qué mensajes le damos a ese docente? A ver, yo primero quiero hacer un reconocimiento y decir que definitivamente los docentes en las instituciones educativas y básicamente en las universidades son el motor de la institución. Definitivamente los cambios se producen y los avances se producen gracias a la labor de los docentes. Somos muy conscientes del papel importantísimo que tiene el docente para la transmisión del conocimiento, la generación del mismo, la proyección social de ese conocimiento y de todas las acciones universitarias. Y en ese sentido, pues lo primero es acompañarlos con todo nuestro reconocimiento y saber que los tenemos, no solamente en una estima muy alta, sino también en un lugar considerable de todos los procesos de gestión institucionales. Que cuando los consejos académicos piensan en las necesarias modificaciones que haya que hacer a raíz de toda esta situación, están pensando en el bienestar de los docentes, no solamente en las conveniencias institucionales. Los cambios que se generan no son cambios que se generan simplemente porque estamos reaccionando frente a una situación muy crítica, sino también porque estamos avisorando posibilidades que los mismos docentes nos están mostrando. Entonces yo quisiera decirles, además de ello, de ese reconocimiento, primero que definitivamente todos tenemos que cambiar, no solamente la gestión institucional, no solamente los rectores y los directivos tienen que cambiar el chip, también los docentes tendrán que cambiar y yo anunciaba ahora la necesidad de una modificación
de la práctica pedagógica de los docentes para acoplarse a estas nuevas condiciones. Entonces, no nos podemos resistir a eso también. Es necesario hacer los cambios. En segundo lugar, que estos cambios no tienen que hacerlos ellos solos, de manera individual, que son cambios que tienen que proponerse de una manera planificada y organizada, ¿sí? Es decir, de una forma intencional por las mismas instituciones, pero siempre trabajando en comunidades académicas, en equipos entre docentes para poder producir la innovación y el cambio pedagógico que estamos buscando. Y pues, por último, en tercer lugar, que yo creo que los sistemas universitarios son cada vez más flexibles y estamos hoy cada vez más abiertos a la flexibilidad. Entonces, ustedes docentes pueden volar y poner a las instituciones en otros lugares, ¿sí?, que tal vez ni siquiera habíamos planificado ni soñado, pero que con su capacidad pueden hacer cosas maravillosas que van a transformar no solamente su práctica, sino también las condiciones de la educación superior. Eso de manera muy concreta. Gracias, rector. Perfecto, pues definitivamente el papel del docente es la esencia de la institución de educación superior. Si no hubiera docentes, ¿para qué servirían las aulas? ¿Para qué servirían los equipos de cómputo? Incluso hasta con inteligencia artificial. No habría universidades. Los profesores como tal son la esencia de la educación. Para mí siempre ha sido la labor más noble, la profesión más noble de formar personas, no de enseñar y para transferir información, sino realmente de formar personas, de ser ejemplares. Y siempre habrá profesores que los traemos tatuados desde niños, profesores, profesoras que nos hicieron entender cosas, entender la vida, incluso mucho de lo que hacemos actualmente es parte de su influencia de vida. Reconocer en primera instancia la labor. En los foros que hicimos conjuntamente con CUDI, estos 15 foros, siempre dije, los profesores son los otros héroes que no se están mencionando. Se están mencionando los héroes del sector salud. Y así como los profesores, también los tecnólogos, pero ahorita estamos hablando de los profesores. Los profesores son estos soldados de a pie que tuvieron que salir con o sin armas a defender su profesión y a tratar de hacer digno su trabajo en la medida de sus posibilidades. Pero también es de reconocer la parte difícil, compleja, en donde los profesores no han tenido la misma preparación. Y también aquí hablamos de estos procesos de formación democrática, no tan democrática, en donde evidentemente hay instituciones tan grandes como que tienen 500,000 de estudiantes. Y evidentemente tienen excelentes planes de formación académica, pero no son para todos. No son para todas las unidades académicas, porque no llega, porque no hay recursos suficientes. Hay células de autoorganización de profesores que llevan un gran liderazgo, pero no todos están en esas células. Y eso es preocupante. En México hablamos de un 30%, pero yo creo que son más, entre un 30 y un 50% en la parte de atención y desatención en la formación de los profesores. Es importante la profesionalización, pero desde esta perspectiva, también los profesores son líderes. Claro que son líderes. Tienen enfrente a muchos estudiantes. Tienen que ser líderes. Desde un principio son líderes. Darles ese papel, ese rol docente en la parte pedagógica, formativa, pero como líderes en la educación. Y hablo de educación en general, no solo la educación superior. Los aspectos técnicos y todo esto de formación es parte de la capacitación. Eso es importante. El profesor debe ser profesionalizado. No quedarse solamente en algunas herramientas, debe estarse formando continuamente. Y yo sí les diría, sean líderes de esos grupos, están formando gente, es la profesión más noble y lo seguiría diciendo. Tengo 15 años sin dar una clase, pero estoy convencido que es lo más noble y hermoso dar una clase, salir de la oficina a dar una clase, decir, híjoles, el tráfico, salir de la clase, es lo máximo, es la máxima felicidad después de haberlo hecho. Yo los motivaría y como bien comentó el rector Juan Pérez, ustedes son factor de cambio.
son clave en estos momentos. Y evidentemente la profesionalización y el liderazgo son esenciales. Bueno, pues creo que hemos tocado una nueva, más bien visión dentro de todo el ejercicio que se está haciendo en todo este contexto académico, una visión muy humana. Hay algo que yo menciono y es humanizar las tecnologías. Las tecnologías por sí solas son frías, pero necesitamos dar vida a todo nuestro contexto productivo con tecnologías que efectivamente nos facilitan este proceso, sin olvidar el contexto social en el que nos encontramos, sin olvidar el impacto que generamos como educación, como escenario de educación. Y aquí les agradezco a ambos, al director José Luis Ponce y a nuestro rector Juan Pérez por esta sesión, que creo que ha sido además muy constructiva y aliviana ese escenario de angustia que traíamos, porque ya hay cosas más claras, hay focos de trabajo mucho más claros, pero creo que algo que todos tenemos también como consecuencia de este nuevo escenario es ser más flexibles y adaptarnos más fácil, porque tenemos que estar abiertos a todos los cambios que se van a seguir viendo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Tuvimos alrededor de 90 personas conectadas en este foro, personas de México y personas de Colombia, de quienes nos escribieron, porque no sabemos si de pronto hay de otros sitios, y de universidades, en el caso de Colombia, de Cali, de Barranquilla, de Bucaramanga, de Bogotá, de Manizales y de Medellín. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos al foro de mañana, en la mañana de Foro Renata, sobre bienestar universitario, lo que han tenido que cambiar. Y nada, aquí ustedes saben que Renata es su casa y seguiremos apoyando todos estos procesos de construcción de sociedad por medio de la educación y la investigación. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Mónica, por la invitación. Gracias a todos los que nos han escuchado. Al José Luis, pues, un abrazo y muy bueno que sigamos haciendo estos espacios de encuentro para pensar en la educación superior que nos interesa tanto. Bueno. Muchas gracias, rector Juan Pérez. Un gusto compartir esta mesa virtual. Es un honor para mí. Mónica, muchísimas gracias. Excelente foro. Me voy feliz. Gracias a Marta Ávila, que anda por ahí de CUDI. Es excelente. Así es. Muy amables. Así es. Muchísimas gracias y los seguimos esperando en Foro Renata, de la mano de CUDI Red Clara. Y mi nombre es Mónica López, gerente académica. Nos vemos nuevamente. Hasta luego a todos. Muchas gracias.